Si me estás hablando, no te estoy escuchando. Hola, hola, probemos ahí la última vez. Ahora sí, ya te escucho. Ay, por fin, listo, nada, quitemos estos audífonos que fueron los que causaron todo el problema. Ya, Listo. Entonces, ¿pero qué fue bueno, el problema? yo no sé, cuando te estaba justo antes de entrar en una llamada en Google Meets y me está pasando que cuando me cambio de Meets a Zoom se me enloquece el sonido y no entiendo, es como si se escucha robótico, después no suena, o sea, lo que acaba de pasar. Ok, Bueno, bueno, y me no hay mandaste un problema. fondo para ponerlo, dame un Sí, ya, segundito que... dale tranqui, ya estamos en vivo, ya hay unos asistentes que se unieron. Entonces, si quieres, mientras vas poniendo ahí, yo les voy dando la bienvenida a estos asistentes. ¿Listo? Perfecto, súper. Perfecto. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá. Eh, Quiero contarles muy brevemente, esta es la bienvenida a Keeper Talks. Keeper Talks es un espacio que vamos a tener mensualmente donde vamos a llamar expertos que saben mucho de temas, de preguntas que se hacen los papás, que muchas veces se hacen en silencio, muchas veces tienen conversaciones con otros papás, pero siempre es bueno ir a la ciencia, siempre es bueno dirigirse a expertos para poder saber un poco más cómo gestionar muchas cosas. La verdad es que estamos viviendo en una época difícil, estamos aprendiendo un montón de cosas, estamos cuestionándonos otro montón y realmente creo que no mucho todavía se escucha de eso. Y creo que más personas deberíamos tratar de buscar la información, todo lo demás. Y bueno, invité a Carlos porque él es un experto en el tema. Él es un psicólogo y neuropsicólogo infanto-juvenil, es decir, es como justo en esta etapa donde están nuestros clientes, donde están sus hijos y donde muchas veces se habla de niñez o de adolescencia, pero no tanto esa transición, ¿cierto? Y sabemos que la transición es supremamente difícil. Entonces, muy feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, voy a darle la opción y ya el paso a Carlos para que empiece a contarnos esta charla tan maravillosa. Bueno, Laura, mil gracias, súper. Em, Pregunta, ¿cómo hacemos para interactuar? O sea, ¿van a poder mandar preguntas por el chat? ¿Pueden abrir micrófono? ¿Cómo lo tenemos configurado? Eh, Principalmente vas a estar dando tú la charla y al final dejamos un espacio para todas las preguntas. Yo mientras tanto voy revisando si lo hacemos a través de preguntas acá, si les mando un link para que las personas que tienen preguntas las vayan poniendo y yo las expongo acá, como tratando de encontrar preguntas similares y que podamos aprovechar la mayor diversidad de preguntas y de pronto no nos quedemos como respondiendo sobre la misma, ¿te parece? Listo, perfecto. Entonces hagámoslo así. Y bueno, un saludo aquí entonces a todos, que por aquí sí puedo leer sus nombres. Entonces saludo a Andrés García, Andrés Montoya, Ángela, Carolina, Juan, Lina, Nadia, Natalia, Verónica, Wilmer, Yadi y Jessica. Súper, qué bueno tenerlos acá conectados. Bienvenidos, ¿qué nota este espacio? Acá con Keeper, yo soy psicólogo y neuropsicólogo, llevo como 15 años trabajando con la infancia y la adolescencia y las familias, y yo sé que me veo muy joven, pero les cuento brevemente porque yo tanto tiempo, pues en verdad si soy muy joven, pues tengo 30 años. Pero desde que yo tengo como 16 empecé siendo profe de artes marciales para niños y adolescentes. Entonces, yo estaba en el colegio, yo me soñaba con ser profe, me encanta enseñar y eso era como subir, como ascender en la academia en la que yo estaba, pues ya ser instructor era como súper guau y yo lo veía como algo muy cool. Entonces, pues llevo muchísimo tiempo dando clases a niños, después hice mi propio programa de artes marciales enfocado, pero un poco más en habilidades blandas y en psicología. Y bueno, ya pues hasta hace unos añitos he dado algunas conferencias en Colombia, otras internacionales, y me encanta todo esto de la educación y la neurociencia. Y
estoy absolutamente enfocado hoy en día en los temas que involucran la educación, la crianza y el desarrollo en esta era digital que nos ha tocado vivir, que a mí me parece maravillosa, con muchísimas posibilidades. Si no, mírenlos como estamos ahorita, a distancia y conectándonos y recibiendo conocimiento, pero que también para el desarrollo, para la educación, para los niños y adolescentes, pues tiene un montón de retos. Tenemos un tema súper interesante, pienso yo el día de hoy, es en qué momento, cuándo le permito a mi hijo, a mi hija, acceder a Internet, ¿cierto? Y a qué tipos de dispositivos, y a qué tipo de contenidos, y a qué horas, eh, que se comunique con quién. Entonces, yo creo que acá tenemos la posibilidad de responder a todas esas preguntas, porque además de la situación que estamos viviendo ahorita, estamos en unos momentos como de muchos movimientos de normas, de leyes, restricciones, prohibiciones que nos pueden cuestionar un montón. Es decir, aquellos países que regulan, otros que prohíben el uso, por ejemplo, de redes sociales, colegios que prohíben el uso de ciertos dispositivos. ¿Qué hacer? ¿Esto funciona? ¿Esto no funciona? ¿Es mejor prohibir completamente o es mejor ir adaptándose al proceso? Y sé que muchas de esas dudas pueden surgir en el camino y la idea es poder responderlas, ¿sí? Em, Hay algo que es súper, súper valioso hoy día y es entender que, pues, obviamente la tecnología no tenemos escape, y de pronto no queremos o no necesitamos escapar de ella, ni mucho menos, sino simplemente cómo hacer para adaptar la educación, el desarrollo de los niños de una manera bien informada y con buen criterio en el neurodesarrollo, pues para que la tecnología se vuelva de alguna manera y ojalá en nuestro aliado. Porque muchas de las preguntas que yo recibo por redes sociales o en mis consultas es: ¿qué hago si apagar la consola o el televisor es un problema? No, 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 no. Cosas como mi hijo es súper tranquilo, siempre ha sido juiciosísimo y el momento de apagar el televisor se enchuquiza y se vuelve otro. Entonces ahí es donde queremos llegar. ¿A qué hacer en esos momentos? ¿Cómo hacerlo para evitar los posibles conflictos? Y pues estar con las herramientas claras que podemos necesitar. Yo me imagino que se han hecho la pregunta de, bueno, ¿a qué edad lo dejo estar en internet? ¿O a qué edad le doy, no sé, su primer celular o su primera tablet? Em, Tenemos ya como chat activado como para yo medio saber si están por ahí o no pueden escribir como sí, sí, no, o opinar algo durante la charla. Es que es un webinar, todavía no. O sea, hasta el final. Sí, sí, sí. Bueno, Pero ya listo. vamos a probar para activar que puedan escribir desde antes. Pero Ah, si pero sí quieres, dale escribió adelante. alguien ahí. Ah, sí, sí, sí. Listo. Sí, aquí Ah, ok, estamos. sí Hola. pueden Ah, escribir. Perfecto. bueno, súper. Entonces hagamos una cosa. Como a mí no me gusta tanto hablar solo porque estoy acostumbrado a escuchar demasiado, entonces, chévere que podamos escribir opiniones o preguntas, no importa, ya las estructuramos en orden, pero muy bacano que, por ejemplo, simplemente me respondan sí o no, lo que quieran, si se han hecho la pregunta de a qué edad o en qué momento será lo oportuno para darles acceso a Internet a los hijos. Si se han hecho la pregunta o si creen saber a qué edad, pueden opinar. Ah, no, yo estoy súper decidido que a los 18 súper. O cuando se graduó del colegio, o uy, no, pues como así, desde los 4 que aprenda de una vez. Pueden poner ahí las opiniones que quieran. Porque resulta que es importante, yo quisiera que después de los 20, buenísimo, nos dice Sara Isabel. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Qué opinan de eso? Bueno, y me imagino que, claro, el yo quisiera significa ojalá hubiera podido, porque obviamente el Internet hace parte de nuestras vidas, y las pantallas más, o sea, estamos en un mundial de fútbol, vamos a ver televisión, o sea, eso no nos va a ser una realidad. Entonces, pensemos en algo.
si tuviéramos esa posibilidad a partir de los 14 tener un poco de libertad, revisando todo lo que venías en súper, Jennifer, gracias. Eso es una muy buena idea y un buen punto de partida. Em, y bueno, Sarizal nos dice que la realidad es que después de los 14 o 15 se vuelve una necesidad por temas educativos o porque empiezan a pedir, a algunos incluso a exigir, digo yo, más independencia. Y Lina nos dice, hola, yo primero le dije que a los 12 y ahora llegó a los 12 y le dije que hablamos a los 18. Buenísimo. Bueno, por eso me encanta la participación. Vean que se hace muchísimo más grato para todos. Lo más tarde que se pueda, dice Jessica. Súper. Vamos a ver. La edad puede ser importante, sí, pero hay otros indicadores que pueden ser incluso mucho más valiosos. No más esta mañana hablaba yo con un paciente que estaba en su consulta con la mamá y estaba bravo porque estaba en vacaciones y él quiere tener más tiempo de pantallas y le dice, mamá, yo voy a buscar ya en Google cuál es el tiempo que yo puedo utilizar de pantallas al día. Listo. La mamá solamente cuando está en colegio le deja los fines de semana usar algunos dispositivos, entre semana nada, o sea, ni una hora, y ahorita en vacaciones pues una hora diaria. Bueno. Entonces este campeón se mete y le sale que máximo para su edad, ahorita les revelo por edades cómo es la cosa, que para su edad podría usar máximo 2 horas. ¿Listo? Entonces resulta que este champion pues está a punto de perder el año. Ya va en la mitad pues, pero está a punto de perder el año. Tiene muchas dificultades con sus rutinas diarias, con bañarse, con vestirse, con desayunar, con lavarse los dientes, con jugar con sus hermanitas. Mira qué bacano eso que dice Isabel. Cuando Google sea tu mamá, él decide tus límites. Me encantó. Gracias, la usaré, la usaré. Y entonces estuvimos un buen rato discutiendo sobre si le cuesta tanto hacer una simple tarea mientras está en el colegio, pues que llegamos a la conclusión de que seguramente esas 2 horas al día no lo van a beneficiar en absolutamente nada. Y él mismo fue llegando por medio de algunas preguntitas que le hacía, como por ejemplo, vamos a ver, tú quieres 2 horas, listo, pero entonces necesitamos sentir esa confianza y esa tranquilidad de que tú tienes las habilidades, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, pues para lograr manejar esas 2 horas, ¿no? Es decir, ¿para qué las vas a usar? ¿Con quién te vas a conectar? Si es que te vas a conectar, ¿qué vas a hacer? ¿Eso ha presentado conflictos o no? Entonces, bueno, sí, nos agarramos en la casa porque no quiero soltar el play, ok, y así. Entonces, la edad no es el único indicador que necesitamos. Es decir, tenemos una regla básica por neurodesarrollo que no la podemos aprender facilito, pero vamos a profundizar en las habilidades que pueden necesitar los niños y adolescentes para estar seguros y hacer un buen uso de la tecnología. Entre los 0 y los 2 años, esa es la regla como de edad, ojalá que la exposición a pantallas sea 0, absolutamente nada, ¿sí? Entre los 0 y los 2 años, por razones de desarrollo evolutivo muy claro. Entre los 0 y los 2 años pasan muchísimas cosas. Ustedes son mamás y son papás y saben qué pasa a esa edad. Los niños aprenden a gatear, a caminar, a hablar, a diferenciar olores, colores, sabores, formas y todo esto es importantísimo que pase en el mundo en todas sus dimensiones, adelante, atrás, arriba, abajo, dando vueltas y por todos sus sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, audición, propiocepción, todo, ¿sí? Porque es la forma en la que el cerebro va a especializar luego ciertas redes neuronales para su aprendizaje. Y es importantísimo que se unten, que rueden y que jueguen. ¿Y qué pasa con la tecnología? Pues que simplemente es una pantalla plana donde sí es audiovisual, pero no tiene una interacción real con el mundo. No se siente de maneras diferentes, no huele de maneras distintas. Y el problema
es algo que se llama una cascada físico-cognitiva. Entre un niño esté mucho más tiempo en pantallas, pues lo más seguro es que menos va a estar jugando, menos va a estar explorando el mundo con su cuerpo, que es importantísimo, o con sus manos. Esas habilidades psicomotrices son fundamentales en el neurodesarrollo, equilibrándose para caminar, para correr, para trepar, para todo lo que se necesita el desarrollo físico. Y como se expone menos al movimiento, entonces gasta menos energía. También utiliza menos palabras porque se esfuerza menos su lenguaje y su expresión corporal para obtener lo que necesita o mostrar sus necesidades básicas. Eso está súper comprobado. Muchísimos estudios han mostrado que entre más rápido se expongan la pantalla a los niños, menos palabras se saben. Y ese número de palabras que se saben es fundamental para el desarrollo de su comunicación y la práctica que tienen del lenguaje. Entonces, entre más fácil estén las soluciones en sus deditos, solamente tocando una pantalla, por ejemplo, que yendo a buscar, pidiendo ayuda, diciéndolo con sus palabras, corriendo cosas, pues menos habilidades van a tener. Y como se esfuerzan menos en el campo físico y psicomotor, entonces lo más grave es que tienen un peor sueño y un peor descanso, porque gastan menos energía, porque la luz que emiten las pantallas, la famosa luz azul, interrumpe ciclos del sueño porque nuestro cerebro necesita ver que está oscuro afuera para empezar a producir melatonina y conciliar el sueño profundo. Y entonces vemos déficit de sueño, de variabilidad de nutrientes en su alimentación. Interesantísimo lo que hacen las pantallas. Estamos hablando entre los 0 y los 2 años. Em, Vemos también una dificultad en regular ciertas emociones y en hacer contacto visual con sus cuidadores. Y también una cosa muy importante, y es que cuando se exponen mucho a pantallas, muy temprano a esas pantallas, obviamente dependiendo de la cantidad de tiempo y el contenido, vamos viendo lo crítico, el sistema de recompensa. Nuestro cerebro tiene un sistema, unas estructuras cerebrales que detectan la recompensa, detectan lo que nos gusta. El sabor de una comida activa nuestro sistema de recompensa, donde está la famosa dopamina, donde se recapta esa famosa dopamina. Entonces, para un niño que apenas está explorando ciertos nutrientes, que el aguacate, que el banano, que la guanábana, que la carne, que el pescado, que el arroz, todo eso, texturas, olores, sabores distintos. Muchas veces cuando introducimos nuevos nutrientes, nuevos alimentos, lo más común es que los niños rechacen porque no les sabe rico. Pero si los acostumbramos o esto empieza a competir con la gratificación que genera una pantalla, entonces tenemos probabilidades de que este niño empiece a tener ciertas dificultades con su sistema de recompensa, es decir, cada vez va a necesitar más tiempo de pantalla para sentir gratificación y menos le estimula el mundo real, la comida, un abrazo, una mirada, una sonrisa, unas cosquillas, unas felicitaciones, etcétera. Lo que naturalmente nos daría como ese estímulo de la recompensa. Entonces, entre 0 y los 2 años, porfa, ojalá sea cero exposición a pantallas. Entonces uno dice, ah, bueno, listo, ya, yo no le doy el celular entre los 0 y los 2 años. No es eso, porque hoy día sabemos que hay un tema crítico que lo vamos a profundizar un poquito más adelante y se llama tecnoferencia. Es decir, que digamos, pónganse ustedes allá en el rol del niño pequeño o del bebé entre los 0 y los 2 años. Y que yo sea el adulto responsable y entre ustedes, entre tu mirada y mi mirada, haya un dispositivo. Esto es un rollo, porque lo que hace es interferir en el vínculo. Y esto actúa como si hubiera un tercero en la conversación, a lo que llaman hoy día los estudios la tecnoferencia. Entonces esto es muy importante porque obstaculiza una de las características de supervivencia humana más interesantes, que se llama el vínculo, el apego de la figura, el cuidador principal y el bebé, y lo interfiere la tecnología. Entonces, estos son otros de los aspectos importantísimos para tener en cuenta. Bueno, avancemos un poquito en la edad, estamos con las reglas básicas entre los 0 y 2 años, ojalá cero. Entre los 2 y los 5
es importante tener en cuenta que puede ser hasta 1 hora, ojalá no consecutiva, o sea, no seguidita, y de contenidos, por favor, supremamente apropiados para la edad y ojalá que no sean de eh, dispositivos interactivos. Es decir, es muy diferente a que el niño tenga un programa de televisión a los 4 o a los 3 años, donde el televisor está a más de 1 metro de distancia, donde todavía está de día y la luz no es, el ojo no está recibiendo toda esa luz azul en la noche, y lo haga en compañía de sus cuidadores, a que le entreguemos una tablet o un celular. Es muy diferente, mucho. ¿Por qué? Si está viendo solamente la televisión, él no tiene el control de la misma, entonces no está como interactuando constantemente y apretando botones para que la pantalla haga algo. Sí puede ser algo muy estimulante, es verdad, pero está bajo la supervisión de más personas en la casa, la televisión allá pegada en la pared grande, todo el mundo ve lo que está viendo el niño y no está recibiendo esa recompensa inmediata de estar moviendo cositas en la pantalla. Si le entregamos, vamos a ver, Carlos, ¿qué tiene diferente que yo siente a mi hijo en la sala de la casa a ver televisión a que nos lleguemos al restaurante y para que no haga pataleta le entregue el celular? Muchísimo de diferente. Le entregamos el celular, entonces es el medio interactivo donde él va a estar empezando a tocar cosas para que pasen ahí la distancia, la interacción, la cantidad de contenidos en la que puede llegar un segundito en el celular, por ejemplo, y em, el televisor simplemente puede estar controlado por ustedes y tiene que tener tiempos de espera, a ver qué pasa, el desarrollo de la historia, el personaje, eso está como aburrido, bueno, pero le pongo un poquito de atención. En cambio, si le damos la pantalla interactiva, el aburrimiento cada vez es menor, buscando todo el tiempo estar hiperestimulado y en vez de estar concentrado, lo que está es fascinado por lo que está pasando. Cosa que también pasa más o menos en el programa de televisión para niños, porque son sonidos, canciones, movimientos rápidos, tomas, colores, y tampoco es que tenga que esforzarse mucho ahí, pero eh, digamos que es un poquito menos peorcito que el celular. Entonces, para resumir, 2 a 5 años, 1 horita máximo, contenidos pues, adecuados para la edad, acompañamiento de ustedes muy claro. De Carlos, cinco yo años tengo en, ahí como una pregunta con de eso que una, mencionas que súper. me parece súper interesante. Entonces es más como, o sea, nunca había visto como el tema de las pantallas como algo que sea simplemente visualización a que sea interactivo. Porque interactivo le empezamos a dar el control al niño sobre qué puede hacer y qué Ujú. no puede hacer y scrollear y, no, y me aburrí, entonces lo paso distinto a cuando estábamos en nuestra época, pues que veíamos el televisor y el programa que era, el programa que era, o sea, ahí no había forma de uno adaptar todo a lo de uno, o sea, entonces si estoy aburrido me adapto, pues porque, ¿qué más puedo hacer? Pero ahorita, digamos que uno tiene el absoluto control de decir, me aburrí de ver este contenido, veo otro, veo otro, veo otro. Entonces también creo que eso es súper chévere entenderlo desde, es absolutamente normal que uno nunca va a tener el control para todo, y entonces, ¿por qué sí lo podemos tener con el acceso al contenido? Entonces, me parece bacano Ujú. esa relación que haces ahí y si tiene sentido y si eso es lo que también, pues por eso es que se prefiere decir algo que no sea interactivo a que sí sea interactivo. No sé si eso también tiene que ver un poco. Claro, completamente. Y en la época, en nuestros programas de televisión, y nos tocaba ver la novela de la mamá y nos tocaba aguantar las propagandas, ¿cierto? Entonces había que esperar, pero hoy en día hay que esperar que nada, no me gustó y es una decisión de un segundo donde un niño todavía no tiene el control, el criterio, la intencionalidad para hacerlo. Entonces es muy, muy, muy diferente y yo he visto niños en restaurantes que están viendo un video de YouTube y son dándole para adelantarse a lo que no les gusta. Eso se aprende en un segundo porque eso es muy intuitivo y está muy fácil de hacer. Entonces, importantísimo, pantallas interactivas y pantallas, pues, o dispositivos interactivos y dispositivos no interactivos. Súper, súper importante. De los 5 años o 6 años en adelante, ojalá, máximo lo que decía mi paciente esta mañana, máximo 2 horas, ojalá no consecutivas. Y dependiendo muchísimo de lo que vamos a hablar ahorita, cuáles son esas habilidades que necesitan estos niños y adolescentes de hoy en día para desenvolverse en un mundo digital de una manera sana. La prohibición por completo y esperarnos hasta los 20, eso eh,
yo no quiero que esto suene mal, pero el momento en el que inician los jóvenes en Latinoamérica su sexualidad está mucho menos de los 20 años. Entonces, si no se esperan hasta los 20 para explorarse, no van a esperar hasta los 20 para tener el celular y eso es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar en las habilidades que necesitan para manejar los dispositivos electrónicos de una manera responsable. Y necesitan ellos habilidades y también de pronto ustedes como padres o como madres, pues ciertas, de pronto, estrategias, si se quiere, para conseguirlo. Hay niños que a los 8 años podrían tener una capacidad para reconocer el límite muchísimo, digámoslo así, más rápida o para seguir instrucciones que niños de 13. El ejemplo que les ponía ahorita, este campeón a los 13 años todavía le faltaba dar unos grandes pasos hacia adelante para ser responsable de sí mismo y del entorno. Entonces, facilito. Una regla que puede funcionar es que el niño o el adolescente tenga la capacidad para hacerse cargo de sí mismo, todo lo que implica, no estar encima para que tenga que bañarse, vestirse, levantarse para ir al colegio, lavarse los dientes, desayunar, todas esas cosas de la rutina diaria, sino que veamos de una manera autónoma que esas funciones ejecutivas, que son la capacidad de nuestro cerebro para tener un plan, una idea, segmentar ese plan complejo, esas instrucciones e irlas ejecutando de a poquito, controlar su impulso, esa es súper importante. Controlar esos impulsos es súper, súper importante. Em, Tener en cuenta cuáles son esos gustos que tienen, es decir, no solamente que tenga 8 años le da la posibilidad de tener 2 horas diarias, pues depende. Es decir, depende de qué dispositivos tengamos en la casa, depende de para qué lo va a querer y depende mucho de quién puede estar para acompañarlos. Eso es muy importante. Es muy distinto que un niño de 11 años tenga a su disposición todos los dispositivos, computador, televisor, celular, tablet, videojuegos, y que tenga que quedarse solo en la casa 2 horas mientras llegan los papás a trabajar, que puede pasar, a o el mismo compañero del salón, pero que de pronto sus papás tienen la posibilidad de estar con él toda la tarde y que ese otro campeón, además de eso, tiene clases de fútbol, entonces no tiene toda la tarde en la casa para mirar para el techo y que después tiene que llegar y hacer más tareas que el otro niño. En fin, hay un montón de variables de ese entorno que hay que tener en cuenta. Entonces es muy importante. Para prepararlos para el mundo digital, que ellos sepan priorizar el mundo real es fundamental. Promover sus hobbies, sus gustos, clases extra y proveer de buenas alternativas de calidad es un escudo tremendo. Sí. Yo digo escudo no porque todo lo de la tecnología sea malo, para nada, a mí me encanta la tecnología, pues de hecho me fascinan los videojuegos, pues y sin rollo, y hablo todo el tiempo con los niños y con los adolescentes de videojuegos, pero hay que saber utilizar el momento y el lugar, ¿cierto? Entonces, a lo que vamos es, primero, preparar el entorno y el valor, es decir, vale más la clase de fútbol que el juego de PlayStation. Vale más ir a entrenamiento y sudarla que jugar FIFA en el sofá, 1000 veces. Vale más la clase de pintura, de baile, de música, de piano, de canto, que estar viendo videitos en TikTok. No. Entonces, al dar esas alternativas, es un gran escudo para el mundo digital y que sepan valorar desde su experiencia individual, desde sus gustos individual y desde cómo los acompañamos a ellos a descubrir esos hobbies antes de, pues, como que estar todo el tiempo pendientes de las pantallas. Entonces, no es solamente cuestión de la edad, cuestión del entorno, de sus rutinas, de las responsabilidades que adquieren, de la capacidad para responder a los límites, de su autorregulación, de sus gustos e intereses y de cómo están teniendo primero sus hábitos de cuidado de sí mismo y del entorno, rutinas diarias, orden del cuarto, tareas, ese tipo de cosas. Porque como la tecnología es tan estimulante para el sistema de recompensa del cerebro que fue el que hablamos ahorita,
Entonces, necesitamos personas que sepan frenar lo que les gusta para priorizar lo que necesitan. Eso es muy importante. Necesitamos niños, adolescentes que sepan frenar lo que les gusta para priorizar lo que necesitan. Esa creo que puede ser ahí muy, muy clara esa frase. ¿Cómo Carlos, hacemos? una Dale. pregunta ahí que me parece súper interesante. Me imagino es a lo que llamas también un poco la autorregulación, como que Exacto. saber Ujú. como que, o sea, no me quedo en un scroll todo el día, sino que soy capaz de decir, esto es más importante, entonces voy a dejar de hacerlo por esto. ¿Qué señales, por ejemplo, puede identificar un papá para decir, mi hijo no es capaz? Entonces, por ejemplo, lo Buenísimo. que hablabas ahorita, de decir, ves que me llega esta persona, me habla una persona por el Instagram y me dices que cuando llega la hora de quitarle el dispositivo, se arma. Entonces, ¿qué señales puede identificar un papá para decir, no, sabes que no estás preparado porque no estás teniendo la capacidad de regular esto y es más importante que prioricemos esto que esto? ¿Qué señales puede ayudarle a ver eso un papá? De una. Primer red flag. Si genera conflicto. Si la tecnología genera conflicto, ya tenemos que volvernos un paso atrás. Entonces, por ejemplo, supongamos tenemos una niña adolescente de 3 años, de 13 años, que está peleando porque quiere su primer celular. Han tenido televisor en la casa, no pasa nada con el televisor, va a sus clases tranquilas, es organizada, cumple sus responsabilidades académicas, pensamos que todo va súper bien. Ha tenido su Nintendo Switch, ya no le para muchas bolas, era como para cuando estaba más chiquita, ya está cumpliendo 13 años y sus amigas del salón son mayores y ya algunas tienen celular y ella también quiere ser súper cool, ¿cierto? Em, y hasta el momento no ha habido ningún conflicto, pero ustedes dicen, güey, madre, pero es que tan chiquita, 13 años, ¿qué podemos hacer? ¿Será que sí está preparada? Yo veo que ella me hace caso. Con el Nintendo nunca hubo rollo. La hora de apagar estaba cuadrada, listo. Tampoco es que fuera pues así la más dependiente, siempre priorizaba sus clases de baile y nunca incumplió sus tareas. Eh, y ahorita estamos viendo una cosa muy difícil y es que en esta edad pues ya todo es o WhatsApp o Snapchat, entonces por ahí habla con las amigas y si no se entera de lo que pasó en el grupo de WhatsApp, entonces llega al colegio desubicada y me la están aislando, entonces está llegando triste del colegio. ¿Qué hace? Pues esa puede ser una muy fácil. Entonces, listo. Decidimos que Papá Noel, Reyes Magos, lo que sea, cumpleaños, trajo celular. Listo. Bueno, ahí hay que tener cuidado con una cosita. Y es, cuando llega el celular, pues otro dispositivo muy anhelado, es súper importante que pensárselo muy bien, pues eso lo deciden ustedes, pero piénselo muy bien, las consecuencias de que ese dispositivo sea un regalo o que sea un electrodoméstico de la casa. Es decir, es muy diferente si a un adolescente se le entrega un celular de cumpleaños, esto es tuyo, a que si uno le dice, venga, vamos a comprar un celular para la casa, por ejemplo, y ya lo vas a poder usar eh, con todos los controles parentales necesarios y con las aplicaciones que se permitan en la casa o según la edad, 13 años, de pronto WhatsApp y para ver algunas foticos y tener algunas conversaciones con algunas de sus amigas. Listo. Pero entonces ese celular tiene unos horarios, tiene unos contenidos y tiene unas condiciones de seguridad importantes. Paréntesis gigante, ningún niño, ningún adolescente tiene derecho a usar absolutamente nada de tecnología. Tiene permiso de sus papás. Entonces, que es mío, me lo regaló la abuelita, entonces yo me lo merezco. Bueno, sí, te lo regalaron muy bacano, pero tienes permiso de usarlo porque tus papás tienen la obligación de cuidarte. ¿Por qué? Porque así son los derechos de los niños y de los adolescentes hoy día. Punto. Eso es muy fácil para que encuadremos de una vez esa discusión de que esto es mío y me lo merezco. Listo, esto es tuyo, pero tienes permiso, no tienes derecho a usarlo en lo que quieras, sino permiso de usar ciertas cosas hasta que vayas aprendiendo y adquiriendo autocontrol. Entonces, ¿qué pasa? Le entregan celular a esta señorita de 13 años y la cosa en la casa cambia.
no, ya no quiere integrar el celular, está súper respondona, le está yendo peor en las notas, entonces ya, red flag. Eso antes no generaba conflicto, bim, 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 nos devolvemos. Generamos reencuadre de las normas, vemos qué es lo que está pasando y reencuadramos lo que hablamos ahorita. Más valiosa la relación de la familia que un dispositivo electrónico, por ejemplo. Y así nos vamos devolviendo. Entonces, ¿cómo sé que definitivamente no está dispuesto? Muy sencillo, ustedes llegan y dicen, yo me acuerdo que Carlos lo que dijo fue que tenía que tener muy bien sus, digamos, sus notas, sus responsabilidades para poder tener ciertos dispositivos. También hay dispositivos que tienen muchos más riesgos que otros no. Pues, es decir, un dispositivo para llamar a los papás cuando termina la clase del colegio y que solamente sirva para llamar, pues no tiene ningún riesgo, ¿no? Pero un celular que está conectado a internet todo el tiempo y con posibilidades infinitas de páginas o contactos con extraños y lo que sea, pues tiene todos los riesgos. Es como estar en la calle sin que nadie te cuide. Entonces, el, podemos ir desbloqueando también ciertos tipos de dispositivos según las habilidades de los niños y podemos irlos probando, que eso es muy importante. Es muy distinto. Y miren que hay algo muy interesante. Hay una diferencia muy clara en la práctica entre, por ejemplo, un reloj inteligente, un Nintendo o una tablet. La diferencia entre una tablet y un celular es nada, el tamaño, punto. Se acabó. Ahí hay de todo. Y hay muchas discusiones en familias y es muy común que se preguntan, bueno, pero entonces el niño está pidiendo o un Nintendo o una tablet, por ejemplo. Indiscutiblemente es mucho menos abierto al mundo, pues un Nintendo que una tablet, mil veces, ¿cierto? Y también, fíjense realmente las necesidades que tengan, si son de comunicación, entonces una necesidad de comunicación no tiene una tablet, pues una tablet es un supercomputador. En este momento estamos teniendo seguramente esta llamada por tablets o por celulares. Entonces eso es muy importante. Entonces ya sabemos más o menos cuáles son esas red flags. El momento en que genera un conflicto, el momento en que se descuida lo que ya se había ganado, es decir, ya había ganado responsabilidad, ya había ganado tareas, ya había ganado autonomía y se empieza a descuidar, hay que revisar qué está pasando, importantísimo. Hay algo que es muy importante y es el reconocimiento y el respeto por los acuerdos que se hagan en la familia. Es decir, pasa muchísimo cosas como el celular se apaga a las 7 y se guarda en esta cajita. Importantísimo los lugares físicos donde van las cosas. Importantísimo. Yo, por ejemplo, trabajo la mayoría del tiempo desde mi casa, tengo como un estudio en la casa, pero yo prácticamente no me permito que mi celular llegue hasta mi habitación. Lo dejo en el escritorio y chavalín. Y la diferencia del hábito es importantísima. Con los niños y adolescentes, aún más importantísimo, por ejemplo, que no duerman con el dispositivo pues ahí a disposición, debajo de la almohada, esas cosas que hacen para que tengan pues un buen descanso y para poder garantizarles su seguridad. Entonces, cumplir esos acuerdos es una red flag, por ejemplo. El acuerdo era que el celular se quedaba en esta cajita en la sala, yo no sé. ¿Y dónde está? Me desperté y no estaba. Se incumplió el acuerdo, entonces se revisa el permiso. La capacidad para tolerar la frustración es importantísima. Un niño que tolera la frustración, una niña que tolera la frustración, es cuando quieren algo, quieren lograr algo, pero en el camino se chocan con el resultado, con la expectativa del resultado y no lo están logrando. Y ahí, entonces, el desborde emocional es gigante y no logran volver al reto. Tolerar la frustración es decirse a sí mismo, uy, yo sé que esto está muy difícil, me estoy frustrando, estoy emberracado, pero vuelvo a intentar. Eso es básicamente tolerar la frustración y eso es muy importante. Y depende de qué tipo de frustraciones. Si la frustración por soltar el dispositivo es demasiado grande, posiblemente necesitemos darnos pasitos atrás. Otra cosa es importante detectar o que el niño sepa la diferencia entre, por ejemplo, que es privado y que es público. El respeto por su propio cuerpo, por lo de los demás, por la vida íntima es fundamental para prepararse antes de dar ese salto a, a estar en Internet, por ejemplo. Estar en Internet es que todos estamos en Internet. O sea, el hecho de que uno tenga un chiquito de 3 años en la casa, esté teniendo una videollamada
y le pregunta cualquier cosa a cualquier inteligencia artificial para resolver algo del niño, ya el niño está involucrado en el ecosistema, pues ahí estamos. El asunto es qué permito que él resuelva por medio de la tecnología y qué permito que él resuelva por medio de esa experiencia, digámoslo así, natural, pues o offline. Listo. ¿Cómo reconoce, digamos, el error? Es importantísimo. ¿Y cómo repara el error? Si, por ejemplo, se saltó un acuerdo, se saltó un límite o una norma de la casa que ustedes ya habían, pues que ya habían puesto, es súper importante que la forma como se responde a esto nos puede determinar si está listo o no, o si podemos pasar, digamos, al siguiente nivel o no. ¿Cómo así? Ah, pues si resuelve el asunto tratando de engañar, de decir mentiras, pues está traicionando seguramente el acuerdo. Y las mentiras, que es algo súper común y que es importante, las mentiras suelen ser el niño o el adolescente tratando de tener una ganancia más rápida, una recompensa más rápida y una dificultad para esperar. Entonces, o para resolver el problema de una manera asertiva. Entonces, si hay mentiras, si los ve muy ansiosos, eh, si los ve muy inquietos y no están tolerando la distancia con el dispositivo, pues ahí hay una alerta importante. Y digamos que pueden haber como una especie de niveles, si se quiere, para que lo tengamos claro. Entonces, si están ahí bien concentrados, concentradas, eh, a ver, yo cuánto estamos. Ah, bueno, somos como más de 20. Chévere. Háganse, por favor, una escalerita. Dibujen una escalera por ahí, en una hojita que tengan a la mano, si están bien juiciosos tomando nota. Una escalera de al menos cuatro pisos. El primer piso de la tecnología, pues como es acceso a la tecnología, se llama supervisión. Entonces, estamos supervisando que el niño esté viendo su programa de televisión y estamos tranquilos, se apaga el momento adecuado, no hay ningún problema en cambiar de actividad, respeta las rutinas, respeta los límites, bien. Después, nivel 2 de la escalera, entonces podemos tener límites de tiempo y contenidos, es decir, ya ellos pueden tener cierto control sobre la interacción con el dispositivo, pero hay unos límites muy claros, ya vimos cuáles son según la edad, y contenidos, eso sí, pues es lo más claro del mundo. Eso en las aplicaciones está, el de las películas, en los videojuegos, sale sí o sí cuando se va a descargar una aplicación, un juego o una película, la edad adecuada. Por favor, no se lo salten. Nosotros en Colombia nos saltamos ese límite como si eso estuviera de chiste. Y de verdad es muy importante, súper importante. Yo sé que no tenemos una cultura de respeto a la de los consumo de contenidos y de películas sobre todo, pero es demasiado importante, pues para algo está. Eh, y ya cuando respetan el límite de tiempo, estamos claros, no hay problema, no genera conflicto el tiempo ni los contenidos, podemos pasar a un nivel 3 y es donde ya tienen un poco más de libertad. Un poco más de libertad, ¿qué quiere decir? Ya se habla, se discute sobre lo que se ve en Internet en familia, ¿sí? Importante. Se opina y ustedes empiezan a ver que tienen mucho más criterio. Y dicen, uy, no, yo no quiero ver esto. Uy, no, Juanchito en el colegio nos mostró un video horrible. A mí no me gustó lo que dijo mi amigo, me insultó mientras estamos jugando online, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas les van mostrando a ustedes el criterio que tienen y ya ustedes tendrán que ajustar según los valores familiares, que a mayor responsabilidad real, pues mayor libertad. Y a menor responsabilidad, pues menor libertad, porque los adultos tenemos como esa misión de ser las funciones ejecutivas de los niños mientras tanto, mientras su cerebro madura. O sea, quienes decimos que no, quienes controlan los límites, los tiempos y permiten o no ciertos horarios, por ejemplo. Y ya el último nivel, el cuarto, es como que ellos tengan un acceso más abierto y ya hay un nivel de confianza mayor. Pero eso sí, tiene que ir acompañado de una cosa muy sencilla y es la capacidad para soltar el dispositivo. Es súper importante. Y eso es muy difícil, incluso para nosotros como adultos.
A veces no nos están escribiendo ni siquiera, y apuesto a que no sé en qué dispositivo estarán viendo la charla, algunos en celular, otros en otras cosas, pero apuesto a que han revisado si les escribió alguien, si les llegó una notificación sin vibrar. Entonces, esto también puede moldear un poquito el comportamiento de los niños y los adolescentes porque se vuelve costumbre. Fíjense y sean muy conscientes de esto, porque aportando y que ellos los vean tranquilos con el celular para allá lejísimos es muy importante, pero la capacidad para estar desconectados del dispositivo que tengan también es muy importante. Que nos veamos ansiosos, como necesito el celular, necesito el videojuego, sino que los vemos tranquilos, con el celular por allá y haciendo otra cosa. Súper, súper, súper valioso. Em, la idea es que ellos logren desarrollar criterio, siempre con las bases claras. Recuerden que las bases son sus rutinas, digámoslo así, sus hobbies, sus extraclases y lo que les genera más valor, las relaciones humanas y todo esto, y que esté muy por encima de la tecnología, muy, muy, muy por encima. Hay un puntico clave y es que es distinta a las pantallas, así como son distintas los dispositivos interactivos a los que son un poco más pasivos, como el televisor, iPad, por ejemplo. Eh, También hay pantallas, digamos, así, recreativas o de entretenimiento y pantallas educativas. Pues habrá que meterse a internet para hacer una investigación para el colegio, habrá que hacer Duolingo, por ello no sé, habrá que hacer la aplicación de Progrentis, que es otra que se usa en los colegios. Entonces, es súper importante que ese manejo de la tecnología entre el entretenimiento y la educación, ya ustedes vean ese criterio desbloqueado para que ellos tengan más libertad. Que ustedes ya vean, no, es que es impresionante, Pedrito, él se sienta a hacer su tarea y ni toca YouTube, ni se mete a otra cosa. Él llega, se mete a su classroom, baja la clase, hace su trabajito, manda el correo al profesor, cierra, se va para fútbol y después él sabe que, por ejemplo, cuando llegue a su entrenamiento podemos ver una película. Ojalá ese es el manejo que queramos porque la realidad es, tiene que hacer la tarea. Entonces está YouTube, pero entonces le habló fulanito por Teams porque las aplicaciones de los colegios también tienen un montón de chats con los mismos amigos del colegio. Entonces, no, que venga, que vámonos a jugar Fortnite a las 5 de la tarde, pero a las 5 de la tarde de entrenamiento. Entonces pasa un montón de minutos ahí y no hizo la tarea. Entonces, ese estar saltando de una aplicación a otra o de un dispositivo a otro es un buen criterio también para saber en el día a día como más práctico cómo está el criterio del control inhibitorio de los niños o de los adolescentes en según la etapa que tengan pues sus hijos. El criterio es importantísimo y esa capacidad de control inhibitorio. La calidad de la información es valiosísima y vayan desarrollando ese criterio en la calidad de la información. Yo sé que si ya alguno de ustedes tiene un adolescente que se puso a ver algún streaming de videojuegos de YouTube, ya se desesperaron con algún españolete mexicano o argentino diciendo groserías en YouTube y allá emberracado con el videojuego. La calidad de la información es importantísima. Hay otros canales que son valiosísimos, canales de historia, de economía, de ciencias, y a los pelados les gusta. No es aburrido, no es algo que no les guste. Entonces, tener esa posibilidad de que ellos entiendan que dentro de una misma aplicación o un mismo dispositivo pueden tener el entretenimiento más chatarra de la vida o la información de altísima calidad que les puede dar habilidades es importantísimo. Y la única forma de lograr esa mezcla entre ambas es estando muy presentes y educando ese criterio. Em, y llegamos a un punto antes de pasar a las preguntas muy valioso y es, bueno, listo, todo suena súper bien, pero bueno, ¿y si algo sale mal, qué hacemos? Sí, definitivamente la tecnología pues es una pelea constante. Sí, es muy difícil que se centren en sus actividades. Entonces, a mí me gusta mucho como la analogía del acordeón de entre la confianza y la libertad y esa responsabilidad que tienen los niños y los adolescentes. Entonces, em,
si la confianza se expande, es porque ha demostrado las capacidades que ya hablamos y puede expandirse un poco esa libertad. En la medida en que se dificulta la ejecución y la autonomía de esa libertad, perdón, tendrá que irse poniendo cada vez más pequeña esa libertad. Y es importantísimo que sus hijos lo entiendan y que ustedes lo hablen mucho, no como una imposición, sino porque los están preparando para el funcionamiento de la vida real y también reconociendo sus intereses. Y algo importantísimo, en ese momento cuando las cosas salen mal, se salen de control. ¿Qué es que salgan mal, Carlos? Bueno, pues que se levantó a las 2 de la mañana a cogerle el celular de la abuelita, a bajarse una aplicación y a jugar, que no está durmiendo por estar pegado a algún dispositivo, que no quiere hacer tareas y nada lo motiva. Cuando las cosas se ponen realmente mal, sí o sí hay que disminuir la cantidad de estímulos posibles de un dispositivo. Hay dispositivos más simples y otros más complejos en términos de las posibilidades y los riesgos. Sencillito. Entonces, nos vamos bajando escalones hasta que tenga la capacidad de manejarlo. Y siempre escúchenlos, escúchenlos mucho. Después de que haya que devolverse en la rueda o en la escalera, igual pregunten por sus gustos, por sus intereses, hasta generar un diálogo cercano y que ellos comprendan por qué estamos tomando esas decisiones. Entonces, importantísimo, no solamente es cuándo le doy el celular, cuándo le doy el dispositivo, el videojuego, cuándo le doy una tablet, no, es entender sí, cuándo no solamente el momento evolutivo, sino en qué momento del día, sino también cómo llega como regalo, llega como un dispositivo que está presente, pero no es mío, importantísimo. El por qué también es súper importante. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Súper valioso. ¿Por qué quieres esto? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Yo por qué te lo podría permitir o no te lo podría permitir? ¿Qué habilidades has desarrollado para poderte ganarte esta libertad? ¿Cómo está la confianza que hemos construido, la comunicación? Y no se trata como de estar prohibiendo y restringiendo el contenido, pero sí de estar acompañando y dando las herramientas necesarias. Y si ustedes han notado que en ustedes de pronto flaquean algunas de esas habilidades, pues no se sientan mal. Es que los contenidos, los dispositivos cada vez son más difíciles para nuestro control inhibitorio, incluso adulto, de manejar. Entonces, de todas formas, todos tenemos esa misma tarea de hacer limpieza de contenidos, de hacer conciencia del momento y del uso de los contenidos. Póngale un espacio a la casa definido al celular, por ejemplo, mírense a los ojos, blinden espacios en familia donde no haya tecnología, por ejemplo, la mesa del comedor, por ejemplo, un momento de conversación en la sala, un momento de juego con los niños. Ustedes blíndense según las necesidades y los gustos que tengan en la familia para que la mejor manera de prepararlos para este mundo digital, pues es el mundo también real, no digital. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntitas, Sí, así que bacanísimo, yo me súper, voy a ir adelantando a unas mientras los asistentes puedan ir escribiendo. Son unas que me iban surgiendo un poco mientras ibas hablando. Listo, las de iba como una. anotando por acá. Ujú. Hay muchos papás que efectivamente ya como siempre el asunto es como que la gente siempre se atreve a dar una edad y no como unas características una madurez, ¿cierto? En ciertas cosas. eh, y le dieron celular, ¿cierto? Le Ok. dieron celular o le dieron acceso o una tablet que al final, como tú dices, es la misma cosa. Hay papás que dicen, no, Ujú. yo no le di celular, pero le leí tablet. Pues más o menos es lo mismo. Sí. Eh, ¿Qué conversación tener con el hijo para devolverlo? O sea, ¿cómo manejar ese momento? Porque va a ser exageradamente difícil, ¿cierto? Uf, Como que buenísimo. Hace, creo que hace, eso va a ser una guerra de Troya, pero ¿qué decir asertivamente para reducir el impacto? bueno, el impacto va a llegar, entonces estar preparado es importante. Hace unos meses estaba dando yo una conferencia en México y una mamá me decía, Carlos, pero ya tengo un adolescente, 14 años, se mantiene pegado al celular, no le puedo quitar el celular. Entonces yo la miré como, ¿cómo así que no puede? Entonces, lo primero, prepararle terreno con las rutinas
básicas, ¿cierto? Lo que ya hablamos. Ya, ¿cómo tenemos esa conversación? Es un problema, no quiere salir de la casa por estar pegado al celular. Si ya ha habido conflictos, no va a haber uno peor. Es decir, ya han peleado porque no quiere almorzar el domingo con la familia por estar encerrado en el cuarto, o no quiere ir a visitar a los abuelos por estar jugando videojuegos. Esa discusión ya pasó cuando estamos en ese punto. Entonces, no va a ser peor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Partan del interés del niño primero. Yo sé que tú quieres jugar y a mí me parece muy bacán, por ejemplo. O yo sé que tú quieres tu celular y a mí me parece, y yo también quiero lo mismo. Yo quiero que tú puedas utilizar lo que tienes, pero bien. Lo que pasa es que en este momento no estás preparado. Ahí es donde la cosa se empieza a poner difícil. Partimos del interés del niño o del adolescente. Yo sé que tú quieres esto, yo también quiero que tú lo sepas usar y te voy a acompañar a utilizarlo bien. Y para eso necesitamos y construimos el acuerdo. Pero cuando ya le partimos del interés del niño o del adolescente, él ya va a abrir un poquito la puerta. No va a estar como que no quiero, no sé qué. No, va a abrir un poquito la puerta y escuchen todo y permitan lo que el niño necesita. Entonces, es que yo quiero estar todo el tiempo en el celular, yo no quiero ir al colegio, no sirve para nada. Escuchen todo. No importa y tómense el tiempo. Escuchen, 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 así los estén diciendo un montón de cosas que ustedes no tienen, que no tienen sentido o que puedan ser dolorosas. Una vez eso pasa, vamos a bajar la emocionalidad de la conversación y ponernos un poquito más fríos y decir, listo, campeón, tú no quieres ir al colegio, tú lo que quieres es estar pegado al celular. Vamos a ver, si tú tomaras esa decisión, lo que lograría sería esto, esto y esto. Le mostramos las consecuencias. Nosotros no te podemos, por ejemplo, sacar del colegio jugando play o celular todo el día, porque es nuestra obligación darte educación. Eso es un derecho para ti. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner las cosas como son. Antes de que llegara tal dispositivo a la casa, tú hacías esto, hacías esto, hacías esto. Recupera esos hábitos, demuéstralo y recuperarás de a poquito este dispositivo que te tiene tan enganchado y te acompañamos en el proceso. Y la parte difícil ahí va a ser, pasa el celular, listo, ya, pero ya tuvo el momento donde se descargó, donde se sintió escuchado, donde expresó todas sus ideas y llega el momento de poner límite. Eso sí, si es una decisión, es una decisión. Si es devuélvame el celular, devuélveme el celular. Si es vamos a dejar el play o vamos a apagar todos los dispositivos hasta el fin de semana, se toma la decisión y se cumple, súper importante. No podemos flaquear en el límite porque ahí ya perdemos toda la credibilidad y pierde el efecto del límite. Es muy importante. Ok, perfecto. Tengo otra y es, uno al final lo que más está escuchando como en esta época de transición, de ser, pues como que ya es una época donde los papás son mucho más conscientes de lo que fueron hace 5 años. Ujú, eh, pero esta transición es dura, pues porque todavía hay muchos niños sin estar preparados para el acceso a esto, que ya lo tienen. Entonces la excusa siempre es la presión social, eh, no la excusa, los argumentos, ¿cierto? ujú. La presión social, el me estoy quedando por fuera, el bla, bla, bla. ¿Cómo gestionar eso? Pues porque también es real, ¿cierto? Porque Buenísimo. sabemos que a esa edad de las cosas más importantes que tenemos es la aceptación por nuestros pares, ¿cierto? Entonces, como un papá tiene esa conversación con su hijo de, sí, ya sé que tus compañeritos tienen celular, pero, De una. Muy fácil, en teoría, pero hay que trabajarle en el tiempo para que se logre. Tú eh, tienes o vas a tener aceptación, pero lo que no podemos permitir es que tú tengas una dependencia, que es muy diferente. ¿Cómo así? No sé qué, yo no dependo de nada. Listo, va. Entonces, tú, a ti te van a aceptar no por tener un celular, no por tener una aplicación, no por tener un juego. A ti te van a aceptar por lo que tú eres. ¿Quién eres tú para tus amigos? Y vamos a revisar eso con seriedad.
cómo están divididos los grupos de amigos, quiénes son los más plays, quiénes son los futbolistas, quiénes son las bailarinas, las niñas, se mezclan, no se mezclan, cuáles son los grupos y que el jovencito lo escriba. ¿Listo? No, pero ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? Yo lo que quiero es un celular para poder tener Snapchat y saber dónde están mis amigos y hablar con ellos. Y, bueno, Em, digamos que yo creo que ahí hay una filosofía de siempre que funciona todavía. Y es, en esta casa son estas reglas, en la casa de fulanito son esas reglas. Ya está. De verdad. Ahora, em, si eso no es un conflicto, es que el problema no es cuando ya hay una discusión, sino que lo que puede ser más difícil es cuando, como el ejemplo que les ponía ahorita, el, el adolescente es muy bueno y el susto está en que se dañe el progreso, como que es juicioso, hace esto, lo otro y necesita de verdad pertenecer y él siente que necesita el celular. Fácil. Este celular es de la casa, lo vas a poder utilizar, sí, pero pues con la supervisión necesaria. Y siempre validar por lo que realmente puede ser más valioso. Es muy normal que los jóvenes se dejen engañar por la tentación de que quien llevó el primer celular al colegio es más cool que los demás y que los demás lo van a querer por eso. Pero así no funciona en el largo tiempo, en el largo plazo. Lo que funciona es lo que le aporta al valor de la amistad, la diversión y lo que cada uno es como valiosa en sí. Entonces, ahí yo creo que por ahí puede ir la cosa y eso es súper importante. Y el tema de la pertenencia se puede solucionar simplemente dando las posibilidades de pertenecer a donde sea sano pertenecer, pero muy difícilmente lo que te va a dar la pertenencia a algo va a ser tener un dispositivo. Es, digamos que, una herramienta para comunicarse, pero no la pertenencia a un grupo. Perfecto. Y tengo una última pregunta. Tú que, Súper. pues, además de saber mucho de esto, pues, haces consulta. En muchos casos, seguramente este tema se volvió súper relevante hoy en día en las consultas, Ujú. cosa que hace muchos años, pues, no pasaba. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti como experto? Como que, ¿cuál es el patrón que estás viendo que está pasando? ¿Y qué es lo que tú dices, pucha, esto me preocupa mucho, siento que lo podemos manejar así, pero quiero prevenir a otros que todavía no, o sea, muchos de las personas que estén acá aún no le han dado un celular a sus hijos, ¿cierto? Mucho, Ujú, pero va a llegar el día, ujú, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tú ves que en lo que más fallan la mayoría de personas cuando dan ese paso y cómo una persona que todavía no lo va a dar con su hijo, sino en unos 2, 3, 4 años, pues debe evitar hacer para que no pase lo que les pasa a los otros? Ya sé que tú hablaste mucho de las etapas de maduración y todo eso, pero que tú veas como que digo, uy, esto es como que un factor súper común, como que siempre pasa esto es lo que más me preocupa, sí, algo así. Mira, a mí realmente lo que me preocupa de fondo es que se están supliendo las funciones que el cerebro puede asumir por medio de la tecnología. Preguntas sencillas que podemos resolver las hacemos a la inteligencia artificial. Discusiones del hogar que podemos resolver con nuestros propios recursos cognitivos, se la delegamos a la tecnología. Cosas cuando un adolescente, por ejemplo, le pregunta a ChatGPT cómo pues cómo podría interesarle más a una adolescente, pues es algo que a mí me cuestiona un montón. O que la niña o el niño le preguntan a ChatGPT cómo echar a su noviecito o su primer noviecito. Este tipo de cosas sí son preocupantes porque en el ejercicio de las relaciones sociales humanas más profundas, es importante ser torpe. Es importantísimo permitirse tratar de decir una cosa con sus propias palabras y no por un texto que algo o alguien más escribió, sino como salga, porque es lo que nos hace crecer y lo que nos hace nosotros mismos. Eso es lo que a mí me alarma así, full. Si tú me dices, Carlos, ¿qué es lo que a ti de verdad te parece muy complicado? Es ese paso. Em, no tanto lo otro.
Es decir, no me preocupa tanto. Bueno, obviamente hay casos muy extremos de abusos y cosas que también son preocupantes, ¿cierto? Pero digamos que a pesar de que generan mucha alarma, pues digamos que generalmente las familias los detectan a tiempo, no son tan frecuentes. Pero a mí sí es frecuente la pregunta ingenua a la tecnología y sí es frecuente la costumbre de delegar funciones cognitivas a otras herramientas. Es lo que a mí me cuestiona y me preocupa. Eh, Ahora, lo más frecuente es la hora de apagar es un problema. Eso es lo más frecuente. Que no me preocupa tanto porque nos podemos entrenar, porque podemos darles herramientas a los niños. Entonces, eso es lo más frecuente, es lo que más, por lo que más consultan las familias, pero a mí no me preocupa tanto porque lo resolvemos todos los días. Lo que no está tan claro cómo se está resolviendo es lo otro, asumir que un objeto me resuelva el problema y no me doy cuenta que yo mismo podía resolverlo solo. Y que era importante arriesgarme a ser torpe, a equivocarme o a hacer las cosas más o menos, no importa, pero arriesgarme a por mis propios recursos. Eso es lo que me preocupa. O sea, eso estaba pensando ahora porque pasa mucho como que le doy un celular y restringo y como lo que hoy más se limita es el tiempo, pero no Ujú. tanto el contenido, pues porque en Internet, ¿cómo? O sea, hay una cosa en las redes sociales y todo lo demás, pero en Internet, ¿cómo? Entonces, como que ese punto de no tienes nada, lo tienes absolutamente todo. Y ahora en el todo llega también la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, claro, ahora que lo mencionas, pues yo también pienso pues que nos está atrofiando mucha capacidad cognitiva. Yo siempre lo veía solo desde cognitivas, de pensar, desde resolver problemas técnicos, académicos, intelectuales, pero claro, también problemas sociales, pues porque la inteligencia artificial es súper atrevida a decirte qué conversaciones Ujú. tener, cómo tenerlas, y entonces, ¿qué pasa el día que ya no tengas algo así? No vas a ser capaz de resolverlo por ti mismo. Entonces, como que en ese orden de ideas, tú cómo darías una etapa, como que si yo le entrego un celular a un niño y porque ya cumple con todas estas características de madurez, de que es un ser independiente, es decir, si yo falto, se va a bañar, va a comer, ¿cierto? Se autocontrola, es decir, no es una lucha quitarle el celular, no es una lucha poner límites, listo, cumplió todo eso. ¿Cómo le das un acceso controlado a contenido? Listo, entonces vas a poder navegar en Google, vamos a hablar de lo que pasa, pero la inteligencia artificial aún no, pero estas cosas aún no, y vas desbloqueando estas, como que has logrado pensar en algún momento un poco de eso, porque como te digo, siento que muchos papás como que lo prueban, no, lo de YouTube Kids, y también ya hemos evidenciado pues que YouTube Kids también tiene contenido súper inapropiado, pero sí Ujú. como un poco eso, como listo, no, las primeras cosas es navegar este tipo de contenido. Yo no solamente te voy a dar este celular, te digo qué tipo de contenido es el que tú puedes navegar en este momento. En otra etapa, listo, ya podemos abrir esa capa de contenido, ¿cierto? ¿Lo has pensado así en alguna forma? ¿Crees que neurológicamente y psicológicamente podría tener sentido en algún momento construir una guía alrededor de eso? Sí, sí, no, claro, yo creo que tiene muchísimo valor esa pregunta y está muy claro entonces. Importantísimo, lo que más atrofia la atención, las funciones ejecutivas son los videos cortos, Reels, Shorts, TikToks. Entonces, en la capacidad cognitiva de atender y memorizar, ahí estamos fallando en darle al cerebro un scroll infinito. Ojalá ese tipo de contenidos pasados los 14 años, pasados los 15 años, eso, ojalá, ¿cierto? Entonces, si eso ya no es una realidad para muchas personas, entonces sí hay que concretar y limitar muy bien el tema. Entonces, lo que son redes sociales, ojalá pasados los 15 años, de verdad, redes sociales. Em, el uso de la inteligencia artificial, ojalá se haga siempre pensando en el desarrollo de una habilidad y no en suplir algo que él ya puede hacer. Entonces, el uso de la inteligencia artificial en menores de edad tiene que ser absolutamente supervisado. Punto. Ah, no, es que le va a preguntar una cosita aquí a lo que sea, Gemini, ChatGPT, lo que sea. Pero tú te das cuenta que está preguntándole cuánto es 2 por 5 y está en séptimo de bachillerato. Entonces, como que, bueno, ¿cierto? Eso es muy importante.
y necesita una supervisión continua, la inteligencia artificial. Aclararle muy bien, muy bien en esa etapa adolescente que es tan compleja porque tiene tantos cambios sociales, cognitivos, emocionales, de todo, que cuáles son esos valores como persona que tiene y que no tiene que suplirlas ninguna IA, ninguna. Y que puede encontrar información muy valiosa en sus papás, en sus amigos, en sus abuelos, incluso en sus primos, en la gente, y que eso le genera una identidad cultural especial porque preguntárselo a una IA no tiene todo ese contenido, a pesar de que tenga información. La información no necesariamente es experiencia y los seres humanos necesitamos experiencias sociales de aprendizaje. Eso es súper importante. Entonces, sí, la guía rápida puede ser redes sociales, que eso es como lo top de riesgoso. Roblox es básicamente una red social en jueguitos, para que lo tengamos claro. Eh, y antes de eso, algunas aplicaciones que ustedes puedan leer que son más inofensivas, es decir, las que necesitan periodos de atención más largos, no las que están cambiando todo el tiempo. Juegos con compras, juegos tipo casino, que hay que comprar gemas, que hay que comprar moneditas, que hay que comprar, yo no sé qué, es un mecanismo tipo casino. Que hay que comprar la skin, la pistola, el personaje, eso es un juego tipo casino, o eso, ojalá, pues los casinos son para mayores de 18 años en los países que son legales y los que no, bueno. Entonces, importantísimo. Siempre estar muy atentos a la guía por edad de la película, de la aplicación, ¿listo? Y yo creo que con eso estamos más tranquilos. Si hay mucha euforia por los videojuegos, por supuesto que lo mejor es juegos que sean offline primero. Mucho mejor, por ejemplo, los juegos de Nintendo que tengan alto esfuerzo cognitivo. Antes de pasar a otras plataformas más complejas, pidas que las tablets son plataformas complejas. ¿Complejas en qué sentido? Complejas en la forma como el algoritmo del mismo juego lo que hace es mantenerte dependiente para sentir gratificación. Los juegos que tienen ciertos retos cognitivos como rompecabezas difíciles, largos tiempos de una actividad a otra de manera tensional y no son así como lleno de cositas y mucho esfuerzo y que el niño se aprende el mecanismo rápido y no hace sino nada, pues son básicamente basura. Juegos que parecen inofensivos y no lo son tanto. Pokémon. Pokémon, en el olor de mi corazón, porque desde chiquito me fascina y se lo digo a mis pacienticos. Yo amaba Pokémon, pero eso es basura, porque tú te aprendes el juego en 5 minutos y después lo único que haces es coleccionar Pokémon y evolucionarlos. Pero no hay ningún reto, no hay ningún acertijo, no hay ninguna pregunta, no hay nada. Puro tin, tirin, tirin, tirin y ya. Entonces, ustedes también fíjense en la exigencia de la aplicación del juego a nivel cognitivo. Eso es muy importante. No porque todo el tiempo tengamos que estar aprendiendo, pero sí porque nuestro cerebro necesita exigirse para fortalecer habilidades. Entonces, más o menos es como por ahí la guía, pero está muy interesante la pregunta. Yo creo que así les puede Su- servir. Súper, Carlos. Bueno, ninguno de los asistentes nos puso ninguna pregunta en el chat, Ok. pero creo que fue demasiado claro. O sea, al final la conclusión es, nunca es la edad, ¿cierto? Ujú. La respuesta no es la edad. Ahora, tampoco decir pues que un niño a los 7 está súper maduro, entonces le doy acceso completo, Sí, ¿cierto? exacto. No es solamente, yo Pero diría más bien, no es solo la edad, sino no que la es edad es solo la edad, otro factor. exactamente, exacto, pero nunca es solo la edad, hay factores muy, muy importantes para saber cuándo es el momento, pues porque también es cierto que el Internet tiene cosas maravillosas, ¿cierto? Entonces, pues también como que cohibir todo eso y pues nosotros nunca tuvimos esa charla con nuestros papás, eh, pero ahora hay más retos y más cosas ahí afuera que hacen que sea Ujú. muy importante tenerlo. Entonces, agradecerte mucho por el espacio, por la información. La sesión quedó grabada, entonces la voy a subir pues a nuestro canal de YouTube para las personas que no pudieron asistir y Súper. mil gracias por toda la información que nos Listo. diste. Con muchísimo gusto. Qué bueno. Súper. Me alegra mucho estos espacios y que nota contar con equipos de personas que son lo que representan las marcas que están enfocados también en educar. Entonces, espectacular. Mil gracias.
Súper. Bueno, feliz noche para Listo. todos y todos por asistir. Gracias. Chao, chao, con Chao, gusto y que chao. descansen.